se encuentra un parque aquí cerca, si quieres. El 30% de los servicios públicos provienen de Pemex. Si Pemex se privatiza, quedará un hueco ahí que nosotros lo vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Las privatizaciones es algo que no beneficia al país. Ellos ponen ejemplo spots televisivos a otros países, pero son verdades tergiversadas. No están diciendo que Petrobras en Brasil... ¿Le puedes enseñar cómo lo estás deteniendo? Que se está cortando mucho. Diciendo que las transnacionales se llevan el 85% de ganancias. Esto salió en Aristegui Noticias, el director de Petrobras, de los petróleos de Brasil. Entonces, los spots son tergiversados. Es importante que sepa que las transnacionales se llevan toda la ganancia, el 85%. No quedará nada para México. ¿Qué le vamos a dejar a estos niños? Si el 40% sale de ahí, de cada 10 escuelas, 4 se hicieron con los recursos de Pemex. De cada 10 hospitales, 4 se hicieron. Todos esos recursos se va a ir al extranjero. ¿Qué va a pasar? Que va a empobrecer a la nación. Cada vez más personas pobres, cada vez el dinero más acaparado por las mafias de poder, por los grupos de poder que nos están manipulando, por 30 familias que manejan México. Es importante que despierte y se dé cuenta que el futuro de México está en juego. Es importante que se una a esta lucha, que defienda sus derechos. Es importante que usted sepa que estos no nada más quieren privatizar, sino quieren modificar la Constitución, el artículo 27 y 28 de la Constitución. Esos artículos están desde 1917 para protegernos, donde dice que la tierra y el agua solo pertenecen a la nación, con todos sus recursos, como es el petróleo, solo pertenece a la nación. Ese artículo estuvo ahí después de luchas de nuestros antepasados. Ese artículo estuvo ahí para protegernos precisamente de los extranjeros, del abuso que hacían hacia nuestra nación, el saqueo indiscriminado. Por eso es importante que no permitamos esa reforma peñista, esa reforma que es anticonstitucional. Es importante, señores, que reaccionemos, que cerremos un poco los ojos a la enajenación de los medios corruptos y nos pongamos a estudiar un poquito lo que son las privatizaciones y lo que realmente ha pasado en los otros países. Ellos tienen otro diferente sistema, a veces bancario, a veces de supervisar los recursos que salen, pero lo que sí es que está tergiversado el ejemplo que ponen en el spot televisivo de que porque otros países han privatizado nosotros debemos de hacerlo. Eso no es verdad. Los mismos ingenieros de Pemex, como Silvia Ramos, han declarado públicamente que Pemex tiene mucho dinero y que nosotros podemos hacer las refinerías porque necesitamos refinerías. No necesitamos que se privatice, no necesitamos inyección extranjera, solo crear refinerías para no vender el petróleo crudo. Nosotros podemos crear las refinerías más pequeñas, más fáciles de hacer. Esto no son mis palabras, sino palabras de la ingeniera Silvia Ramos de Pemex. Entonces, si los mismos ingenieros están diciendo que todo esto es una corrupción, ¿por qué le va a creer más a Televisa que a una ingeniera que trabaja allí en Pemex? Le cobran el 70% de impuestos para dejarla caer, porque todas las privatizaciones primero dejan caer a la empresa para luego decir que necesita inyección extranjera. ¿Por qué? Para venderla, pero tenemos como ejemplo Teléfonos de México, que primero la dejaron caer a la empresa para luego decir que la tenían que privatizar y que dio como resultado el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Y nosotros seguimos pagando un teléfono caro, un teléfono uno de los más caros del mundo. Pagamos teléfono a nivel de Estados Unidos, igual la gasolina la pagamos a nivel de Estados Unidos cuando ellos ganan más, un 10% más que en lo regular. Entonces es importante que usted sepa todas esas tergiversaciones que están pasando en los medios de comunicación, porque de esa forma lo tienen usted enajenado, lo tienen pasivo, borrego. Necesita reaccionar, porque todo están haciendo ellos, porque nosotros no reaccionamos, si nosotros nos unimos, somos un pueblo gigante, fuerte, invencible si nos unimos, pero desunidos no podremos hacer nada. Seguirán saqueando la nación, cada vez más pobreza, más caos, más miseria. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dejado, porque nosotros preferimos ver la televisión, ahí el fútbol, las novelas,
se una a esta protesta en contra de la privatización de Pemex, que se una, que se entere, analice lo que está pasando, porque es su futuro el que está en juego, el de sus generaciones. ¿Qué les vamos a dejar a esos niños? Y en Argentina llegaron nada más, dejaron puros huecos y miseria. Hay muchos ejemplos de otros países donde les ha ido mal, pero aquí todo le tergiversan Televisa y TV Azteca. Por eso invitamos a tomar conciencia de la situación actual. Lean, entérese, busquen las redes, donde hay más veracidad en la noticia de la situación actual del país. Lo invitamos a que reflexione sobre esto, que reflexione sobre el recurso más preciado de la nación, como es el petróleo de México. Esta es una guerra que ya la ganamos. Ya en 1938 Cárdenas expropió el petróleo y nuestros antepasados pagaron con gallinas, con pavos, con instrumentos musicales, con lo que tenían, pagaron. Ya está pagada esto. Es de nosotros, por nacimiento y por la lucha de nuestros antepasados. ¿Con qué derecho van a venir 500 diputados a votar sobre una reforma antinacional? Traidores a la patria son lo que son, porque están traicionando el bienestar de la nación y el futuro. Por eso es importante que usted reaccione. Es importante que no nos deje solos en esta lucha. Mientras ellos están camporrando y borrando leyes, artículos de la Constitución para favorecer a la oligarquía, a las mafias de poder y perjudicar a la clase trabajadora. Y eso lo hacen cómodamente porque no nos movilizamos, no nos unimos todos. Ahorita es tiempo de que nos unamos todos los grupos. No importa la ideología, no importa. Lo único es la lucha, que todo es el bien común. El petróleo de México es el bien común de ustedes, sus generaciones. Únase a esta lucha, no importa su ideología. Esa misma necesidad de cuidar el patrimonio nacional. Que el pueblo unido se vuelva un gigante invencible, que nos haga reaccionar, que no estamos tan dormidos, que no estamos tan indefensos, que somos fuertes, porque el poder que ellos tienen nosotros se los dimos, nosotros se lo podemos quitar. Y el pueblo se da cuenta lo poderoso que es cuando está unido, porque la soberanía de la nación dimana de la nación. Solamente nosotros podemos decidir cuál es el destino de Petróleos Mexicanos. El artículo 35 constitucional nos dice que nosotros tenemos el derecho a decidir sobre los asuntos importantes de la nación, como lo es Pemex. Lo invitamos también a que firme, que necesitamos el 2% de firmas que se llevará y se presentará ante el Congreso para parar esta reforma energética. Reflexione sobre esto y únase a la lucha. Bravo, compañera, bravo. Y eso que no quería hablar. Ya no sé cuándo para. Gente de Puebla, mi nombre es Ángel Robles, soy estudiante de la Facultad de Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con respecto a lo que dijo la compañera de comunicación, bueno, vamos a retomar lo que dijo Lázaro Cárdenas. Ustedes nada más pónganse a pensar, si Lázaro Cárdenas expropió lo que expropió, y de nuevo los diputados quieren que se privatice, entonces ¿para qué hizo la expropiación? Ese es el primer punto. El segundo punto, esa reforma en el petróleo nos dice, son aproximadamente 5 a 10 artículos lo que dejó escrito el general Lázaro Cárdenas del Río. Sí permite la propiedad privada, pero el número 2 dice que es únicamente para empresarios mexicanos. O sea, ¿qué es lo que nos trata de decir? Que, por ejemplo, sí se puede que una empresa privada explote el petróleo, pero que sea mexicana. Eso es lo que nos dijo Lázaro Cárdenas. Es falso realmente lo que nos están diciendo los medios masivos de comunicación. Es completamente falso. Ahora, dicen que Pemex ya no es rentable. Dicen que Pemex ya no da para más. Eso es falso. ¿Por qué? En primera, Pemex produce al día 9 millones
de barriles de petróleo. ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo? Ahora, eso es por una parte. Por otra parte, el 40% del presupuesto mexicano es justamente para petróleos mexicanos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de un peso que ustedes tengan en su bolsillo, 40 centavos se va para petróleos mexicanos. De eso que Pemex produce, se construyen casas, hospitales, carreteras, etcétera. Todo se invierte. No es cierto que Pemex ya no sea rentable. Eso es por un lado. Por otro lado, se está diciendo, no, es que vamos a traer a empresas extranjeras que han explotado petróleo en otras naciones. ¿Saben a quién quieren ustedes traer? Les voy a poner un ejemplo. Kazajstán. Kazajstán es un país ahí abajito de Rusia, el cual no tiene empresa para explotar petróleo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues va a buscar una empresa que pueda explotar el petróleo. Sin embargo, ¿qué es lo que quieren hacer estas empresas? Le dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar tu petróleo, pero nosotros nos vamos a quedar con el 80% de la ganancia de lo que tú saques en el petróleo. Esas son las empresas a las que se quiere traer para que explote nuestro petróleo. Y díganme, ¿ustedes se les hace lógico realmente que el gobierno quiera traer empresas así? Pues es completamente ilógico. Eso es por una parte. Por otra parte, una refinería cuesta $500 millones. 500 millones de dólares es menos de lo que produce Pemex en 4 meses. Saquen ustedes sus cuentas. Si producen 9 millones de barriles de petróleo al día, ¿y a cómo está el barril? Más aparte las ganancias que recibe, o sea, por favor, se puede construir una refinería por cada año, incluso sobraría para equiparla y para mantenerla a largo plazo. Eso es lo que nuestro gobierno nos está haciendo creer. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nos dicen las televisoras, es que van a bajar los energéticos, es que va a bajar el recibo del teléfono, es que va a bajar esto, va a bajar lo otro. O sea, no es cierto, no se vayan con esa idea. Llegando al DF, después de perdernos, queriendo llegar a Tajín, Veracruz, fuimos a dar a Puebla.